Hola amigo, buenos días. Nos encontramos hoy viernes 9, 11 de la mañana y tenemos hoy un programa muy especial. Ya hemos disfrutado la semana pasada la presencia de la presidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica Peruana, la doctora Berta Marzano, y hoy tenemos como invitado para seguir con presencias realmente muy honradas de nuestra parte. O sea, nos sentimos contentos de que la directiva de cirugía plástica esté aceptando nuestras invitaciones. Tenemos la presencia del doctor Osvino Maraví, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, también dentro del Consejo Directivo, que nos va a tratar sobre un tema muy interesante que estoy seguro les va a encantar, que es videoendoscopía aplicada en el rejuvenecimiento facial. Entonces, él es ex jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Naval y con toda la experiencia, porque viene tiempo trabajando esta técnica y lo hace súper bien, nos va a dar los tips para que ustedes, a ver si conocen un poco más de este tema, de pronto se están animando ya a hacer cirugías que son mínimamente invasivas y con resultados espectaculares. Entonces, no perdamos el tiempo, hagamos una pequeña incisión y regresamos con nuestro invitado de lujo. La mayoría de accidentes por fuego sucede en el hogar. El 70% afecta a los hogares con menos recursos, el 60% a los niños. Las quemaduras cambian nuestras vidas, no a las quemaduras que traen dolor, invalidez, muerte. Nadie resulta indemne de una grave quemadura. Tuvimos demasiados desastres. Mesa Redonda y Utopía. Más recientes, Santa Anita con 3 bomberos mártires, Cantagallo y Larcomar. Tristeza y lamentos no son suficientes. Podemos y debemos prevenir. A mí nadie me lo dijo. Gran campaña nacional de prevención de quemaduras. Bien amigos, lo prometido, nuestro invitado de lujo, el doctor Osvino Maraví, miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica, pero no solo ello, sino también forma parte del equipo del directivo que dirige la doctora Berta Marzano como presidente. Él también está dentro del consejo directivo y nos trae este tema de la videoendoscopía en rejuvenecimiento facial que tanto domina. Tus saludos, Osvino, y tu agradecimiento por estar en el programa. Bueno, muy buenos días. Mis primeras palabras de agradecimiento, Ricardo, a tu persona. Gracias por la oportunidad de venir a compartir nuestra experiencia y, por supuesto, dentro del marco de impartir educación a distancia, en el sentido de que uno tiene que también la obligación de educar a nuestros pacientes, ¿no? Porque entendemos que un paciente que está, digamos, con los conocimientos al alcance y de alguna manera puede tomar una mejor decisión. ¿Por qué esto de la videoendoscopía? Como ustedes conocen y tú mismo conoces, Sí. La medicina cada vez va haciéndose de alguna manera mucho más sofisticada y cuando hablamos de cirugía de incisiones mínimas, pues bueno, la videoendoscopía aplicada a las técnicas de rejuvenecimiento facial son realmente algo que cuando empecé a hacer este tipo de técnicas quedé realmente fascinado. Para situarnos dentro de lo que esto significa, debo hacer como una somera reseña y de esa manera ustedes van a ir comprendiendo cuál es la magnitud y la eficiencia y eficacia de esta técnica aplicada al rejuvenecimiento facial. Para hacer un parangón más o menos, ustedes saben pues de que antes cuando uno operaba a un paciente y digamos iba a extirpar una vesícula haciendo unas incisiones grandes a través del abdomen, llegaba a la vesícula, extirpaba la vesícula y bueno, el paciente hacía un postoperatorio largo, tormentoso. Realmente la parte interna, como sabes, no duele mucho, pero sí la parte muscular cuando el paciente va a incorporarse, en fin, tenía que sufrir los embates de la cirugía, la incisión grande y bueno, el dolor postoperatorio. Cuando apareció la videoendoscopía aplicada a la cirugía general, en este caso a las laparoscopías
y colistectomías, el paciente prácticamente se maneja en términos ambulatorios, si es que, digamos, en este caso, la enfermedad permite que esto sea así, de tal forma pues de que el paciente puede reincorporarse al segundo o tercer día a sus labores habituales. Algo de esto ha sido aplicado, digamos, guardando las distancias, con las técnicas videoendoscópicas en cirugía plástica. Una de esas aplicaciones es las técnicas para rejuvenecimiento facial, porque también tiene aplicaciones en cirugía reconstructiva, cirugía de remodelamiento facial, en fin, pero el tema que nos convoca el día de hoy, que es fascinante por decirlo menos, son las técnicas de videoendoscopía aplicadas a técnicas de rejuvenecimiento facial. ¿Cómo es esto? Una vez que diferentes especialistas comenzaron a usar las videoendoscopías, los cirujanos plásticos no se quedaron atrás. Allá más o menos por el año 1992 se hizo en Estados Unidos, en Baltimore, y fue justamente un cirujano plástico peruano que radica allá, que es el doctor Oscar Ramírez, que él visualizó cómo los otorrinolaringólogos utilizaban los videoendoscopios aquellas flexibles para tratar la cirugía endonasal. De esta manera y tratando de hacer de utilizar este armamentario, él realizó en el hospital de Johns Hopkins en 1992 la primera frontoendoscopía con fines estéticos y abrió una gran puerta a nivel mundial. Ya fueron otros médicos y casualmente varios de ellos latinos, como es el doctor Ise, que es un reconocido cirujano plástico argentino que también estuvo, otros cirujanos brasileros, otros inclusive uno ecuatoriano, hicieron la parte o el marco teórico de lo que hoy se conoce como la videoendoscopía con indicación de tipo estético en técnicas de rejuvenecimiento facial. Uno utiliza un endoscopio. Ese endoscopio, que es como el que uno utiliza para una laparoscopía, digamos, para extirpar una vesícula, por supuesto de otras características que son hechas especialmente para la aplicación de esta técnica, es introducida por unas incisiones mínimas en la región frontal, puede ser acá en la región temporal o en la región frontal netamente, para introducir el endoscopio y crear un campo operatorio. Ese campo operatorio se visualiza magnificado en una pantalla de televisión. Y a través de esas incisiones uno introduce otros instrumentos para elevar los tejidos, para disecarlos, para cortarlos, de manera tal que uno realmente está operando endoscópicamente las estructuras para lograr el cometido de lo que antes de esto se ha conversado con el paciente, ¿no? Esto mismo aplicado en la frente también se hace en el tercio medio de la cara. El tercio medio de la cara, si uno traza unas líneas, digamos, cuando uno está conversando con un paciente frente a frente, muestra lo que nosotros llamamos el centro oval de la cara. Ese centro oval de la cara uno puede dividirlo en tercios, tercio superior, tercio medio, tercio inferior. El tercio superior es abordado también en forma endoscópica y básicamente se hace para elevar las frentes. Aquella vez, o en aquellos años, estamos hablando en la década del 90, no existían materiales de relleno, no existía toxina botulínica. Entonces, tratar, digamos, de elevar las cejas en forma definitiva a una altura deseada, realmente tenía que hacerse en forma endoscópica, porque antes de hacerlo de esa manera existían lo que conocemos como las coronoplastías, que era hacer una incisión, digamos, de lado a lado, de una oreja a otra oreja, y esto pues producía unas cicatrices indeseables, a veces con anestesia de esta zona o pérdida del cabello. Que de esas seguramente ustedes habrán visto pues en las tías, Sí. en la familia. Esto ya no se está haciendo. Ahora,
¿Cuál fue la contribución de este grupo de médicos liderados por el doctor Ramírez, que a mucha honra es peruano y realmente nos Es destacado en representa a nivel internacional y mundial? Es que él logró hacer un paso en el tercio medio de la región cigomática para introducir el endoscopio al tercio medio de la cara. Si eso sumamos una pequeña incisión intraoral, entonces uno ha podido disecar todos los tejidos del tercio medio quirúrgico de la cara con diferentes cometidos. La filosofía de esta técnica no es tanto hacer un estiramiento de la cara, sino devolver volúmenes. Voy a hacer una comparación. Cuando esta técnica no existía, todos los cirujanos plásticos estábamos abocados a estirar la piel lateralmente. Entonces ustedes deben haber visto esas incisiones alrededor de la oreja y que vean detrás del cuello hacia la parte posterior de la región occipital, donde se pierde, y que logra hacer un estiramiento de toda esta zona del rostro, levantando la piel de esta manera en forma lateral. Y veíamos pues muchas veces la perilapatía o la zona de la piel de la cara muy tensa, tratando de estirar la piel de la región central, cosa que no era posible porque no había un conocimiento adecuado de lo que yo he denominado el centro oval de la cara. El centro oval de la cara necesita otro tipo de tratamiento, y es que la tracción tiene que ser en forma vertical. Y la única forma de acceder a este tercio medio de la cara es para que esto resulte de esta manera y uno pueda realmente hacer el lifting con una tracción vertical, es hacerlo endoscópicamente. ¿Y por qué endoscópicamente? Porque el plano subperióstico, que es donde navega esta técnica con el endoscopio, nos permite disecar todas las estructuras que nosotros queremos movilizar sin hacerles daño. Entonces esto significó un cambio total en lo que es la apreciación de lo que es la cirugía de rejuvenecimiento facial, porque nosotros podíamos con técnicas endoscópicas modelar los volúmenes del centro oval de la cara, cosa que no se consiguen con las técnicas de tracción lateral. Convencional. Entonces existen otras estructuras que pueden ser incluidas dentro de esta movilización, como es la bolita de Bichat. La bolita de Bichat, que uno podría entender que es una bolita, en realidad es como una manito. Tiene, digamos, esta grasa muy peculiar, vive detrás del arco cigomático y con el paso del tiempo va cayendo, acá deprime y aparece en esta zona. Esa bolita de Bichat nosotros la sacamos del espacio bucal, la disecamos, y endoscópicamente es situada donde uno desea reponer el volumen en el tercio medio de la cara, logrando el ángulo del labio ponerlo en el lugar, remodelar el volumen del tercio medio de la cara y concebir un rostro mucho más armonioso y mucho más natural, que es que la paciente tenía cuando era joven, porque con el proceso de envejecimiento, que es todo un tema, va, digamos, por el efecto de la gravedad, van los tejidos cediendo. Este ha sido el gran aporte de la videocirugía aplicada para las técnicas de rejuvenecimiento facial, y no solamente esto ha permitido movilizar los tejidos, sino al hacer el campo operatorio uno puede introducir implantes y remodelar, digamos, los rebordes óseos si es que fuese necesario, logrando un tratamiento mucho más integral de estas estructuras, de acuerdo, por supuesto, con lo que uno ha conversado con el paciente. Y a eso debo referirme, Ricardo, porque si bien es cierto, estamos hablando de la técnica, uno antes debe elegir bien a los pacientes. Exacto. Y en ese sentido, la comunicación entre el paciente y el médico, que debe saber interpretar los deseos o expectativas del paciente, es de la mayor importancia, porque aquí es donde uno puede o debe evitar los problemas. Bueno, yo tengo ya como sabes, tiene como bastantes años aplicando estas técnicas también. sí, mucho tiempo aplicándola, pero es importante saber interpretar las expectativas de los pacientes y explicarles qué es lo que uno va a lograr con estas técnicas,
que se pueden usar en forma, digamos, sola, haciendo solamente técnicas puramente endoscópicas con una pequeña incisión en la región frontal de 2 centímetros y otra en el surco gingival de 2 centímetros, y toda puramente endoscópica, o sumarla a una técnica de un plano mucho más superficial, como son las técnicas subcutáneas, y en este caso hablamos de técnicas biplanares, y logramos un rejuvenecimiento más integral en pacientes que sí lo demanden, porque la videocirugía, como te vuelvo a repetir, está hecha solamente para reponer volúmenes, no tiene una intención de estirar la piel. Cuando uno repone los volúmenes en el centro oval de la cara y posteriormente, digamos, estira la piel, logra digamos, una apariencia muchísimo más natural, y uno se acerca a lo que el paciente desea, e inclusive sin tantos estigmas en postoperatorios, como podría ser pues la apatía elevada o una cicatriz muy tensa, una hipertrófica, con etcétera. hipertrófica, en fin, ¿no? Osvino, yo con tu permiso, nosotros tenemos que hacer una pequeña incisión, como le llamo yo, por la pausa, y vamos en la segunda parte. Ya nos has explicado la videoendoscopía, vamos a explicarle, para que la gente no se maree mucho, qué es lo que realmente haces dentro. O sea, ya ingresaste a los espacios y qué haces, o sea, técnicamente eso. Volvemos en unos minutos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, amigos, de vuelta en el programa. Entonces ya hemos tenido una explicación bastante buena del doctor Maraví. Ahora lo que vamos a ver, para que ustedes traten de entender un poco mejor la técnica, es: ya estamos en el espacio, ya estamos dentro, sea subperióstico, como mencionó él, o sea, cercano al hueso. Ese es uno, o en otro plano mucho más superficial, o combinar planos. Pero acá vamos a ver cuál es la magia de esta técnica. Osvino, ya una vez que entras, por ejemplo, vamos por planos, o sea, la región frontal, la gente se preguntará, ok, ya me hicieron incisiones, ¿cuántas incisiones son? Entraste, ¿qué haces? Corta, sutura, de repente una señora está ahí viendo y dice, no, ¿me va a poner hilos? O sea, ¿qué es lo que haces realmente? Claro, cuando vamos a hablar de la frente, ¿ya? Okay. Entonces, el acceso para hacer la frontoplastía endoscópica, que así se llama la técnica, son unas incisiones mínimas de 2 centímetros, que están localizadas en ambos lados de la región temporal, dentro del cabello, y podría ser 1 o 2 incisiones de 2 centímetros dentro del cabello, más o menos a la altura de las pupilas. O sea, máximo 4 podría ser. Máximo 4. Yo habitualmente hago 2 solamente, pero a veces es necesario hacer las 4. Y eso, perdón que te interrumpa, ¿depende de qué? Depende de lo que uno quiera hacer. ¿O la edad del paciente o algo? No, pero precisamente. Tu pregunta es muy buena, porque esta técnica tiene indicaciones muy variadas en cuanto a la edad. Uno podría tener pacientes muy jóvenes para una frontoplastía endoscópica porque tienen las cejas muy caídas. Ya. Y uno las ve y sabe que con el Botox no va a mejorar, porque la fascia que está muy cerca, el reborde orbitario, y que está muy cerca también de las cejas, cuando uno le pide que levante las cejas a la paciente, no las levanta como nosotros querríamos. Entonces acá sí está indicado hacer una frontoplastía endoscópica, porque por más Botox que uno ponga no va a conseguir ese efecto. Y también en aquellos pacientes que tienen muchos años y que tienen pues muchísimas líneas. Claro. Entonces, que bueno, ahora sabemos que con el Botox eso va bastante bien, pero la frontoplastía endoscópica sí es una indicación única en este sentido, porque la magia es que tú ves todas las estructuras al revés. Entonces, cuando uno introduce el endoscopio, está viendo toda la anatomía al revés, y uno puede cortar el músculo frontal endoscópicamente y saber que ese sitio ya no va a volver a arrugarse. Y eso es muy sencillo, porque uno hace un plano y uno ve, uno le dice en el paciente antes de operar, a ver, arruga la frente, y sabe dónde está arrugando, y uno va haciendo
unas marquitas. Las marcas. Las marquitas. Claro. Entonces, una vez que están hechas las marcas, el paciente ya de decúbito, digamos, dorsal, sedado, porque acá no, por si acaso, estas técnicas se hacen todas con anestesia local y sedación. Sedación, con esa marquita que nos permite introducir el endoscopio, estamos viendo el músculo y introducimos un dispositivo que nos permite ver exactamente dónde está el músculo y cortarlo. Uh-huh. ¿Tú cortas exactamente dónde está la arruga? ¿O ya o de repente dibujas toda una malla de planos de diversas incisiones? Esa pregunta es muy interesante porque el rostro de las personas tenemos muchos músculos, ¿no? en el rostro y todos son músculos muy planos, muy pequeños y que son a veces, como en el caso de la frente, el músculo frontal uno lo puede ver directamente cuando está acostumbrado a hacerlo en este sentido. Uno le dice arrugue la frente y sabe exactamente cómo está trabajando ese músculo, o por ejemplo los procerus o corrugadores, cuando le dice moléstate, y uno puede inclusive sentir la fuerza de ese músculo. Sí, son súper fuertes. Entonces uno toca y le dice este músculo es mucho más fuerte que el otro. Y bueno, endoscópicamente cuando vamos a tratarlo, sabemos que tenemos que quitar una pequeña porción de ese músculo o cortarlo, en fin. Esa es la magia de esta técnica. Ahora te hago una pregunta, mira, supongamos que uno cuando secciona el músculo, como hacían antes de las coronoplastías antiguas, ¿no? Que ya casi no se ve eso, ¿no? Se seccionaba el músculo de forma lineal, cuadriculado, milimetrado, como quieran, pero el tema es que a veces pasaba un tiempo y había un tejido cicatrizal que hacía que se una nuevamente el músculo y nuevamente comience con el movimiento, y al cabo de cierto periodo de tiempo, dependiendo de cada paciente, volvían a arrugar. Es correcto, pero acá uno lo que retira son, digamos, porciones del músculo, y no podemos retirarlos todos porque tampoco no podemos dejar sin expresión un rostro, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, que el nervio frontal ingresa lateralmente y uno tiene que respetar definitivamente el hecho de elevar la ceja, que es la parte más inferior del músculo frontal que te permite elevar la ceja. Pero las líneas de expresión sí las tienes definitivamente que tratar quirúrgicamente, ¿no? Entonces, de una u otra manera, esta técnica suaviza la expresión de la frente en este caso, y puede, al haber desinsertado la fascia en la región del reborde orbitario lateral, que se eleve la ceja, porque uno ha vencido la porción de la fascia en esta zona del reborde orbitario, y dejas íntegra la otra. Claro, y la ceja se eleva, ¿no es cierto? Y uno puede, uno ya con la experiencia sabe cuánto tiene que vencer, ¿no es cierto? Porque tampoco no podemos dejar sin movimiento, porque no se ve, no es nada grato dejar una cara sin movimiento, ¿no? 100 unidades de voto se ponen esa zona. Sí. No, pues la idea es que quede natural, de repente con cierto movimiento también. En los años que yo tengo, ese es un pedido unánime. Los pacientes quieren tener un resultado natural. También hemos tenido pacientes, digamos, como que quieren verse que esta cirugía, digamos, las torne un poco diferentes, pero felizmente son las menos, ¿no? Y dime una pregunta, las edades, por ejemplo, porque de repente hoy por hoy la gente joven trata de ya estar rejuveneciéndose o previniendo ciertas arrugas. Entonces, de pronto, vamos a imaginarnos un caso especial de que tengas un paciente de X edad que tiene 2 arrugas muy profundas en la frente y no más. Entonces, en ese caso, ¿te limitas simplemente a tratar la musculatura en esa zona, esas arrugas, o te proyectas a futuro de que pueda, depende con la edad, el avance de la edad, arrugar otras o producir otras arrugas y ya más bien proyectarse y abarcar mayor porción de músculo frontal, por ejemplo?
Claro, tu pregunta es muy buena porque uno podría inclusive prevenir, ¿no? Exacto, como una prevención. Claro. Me dice, doctor, me va a operar ahora Así para que es. dentro de unos años me vuelva a operar. No, yo quiero ahorita todo. Usted sabe que el paciente es ansioso y quiere en una todo, ¿no? O sea, Sí, y yo cuando converso con mis pacientes y les evalúo, le digo, ¿tú a quién te pareces más? ¿A la parte paterna o materna? Tú puedes sacar la línea de envejecimiento. Si te pareces más a la parte materna, vino a tus tías. sí. ¿No es cierto? Entonces, sí, doctor, y ya bueno, entonces, aparte le digo, tú eres muy especial con el rostro, tú a veces estás hablando o con el cuello o con los ojos, Claro. y terminan matándose la risa y Sí. muestran pues los chinitos que forman acá, bueno, en fin, Claro. es la forma de expresión humana que nosotros tenemos, que no es la intención de esta cirugía, digamos, dejar que esto fluya en forma natural, Ujú. sino muchas veces suavizar digamos, las líneas de expresión, porque hay un momento en que se pierde la naturalidad de la expresión. Sí, pues. Entonces, la idea es dejar todo esto en un plano natural, porque tampoco no podemos dejar sin movimientos. Eso respecto de la frente. Ahora, respecto del tercio medio de la cara, lo que uno desea es diferente. Ujú. Es reponer el volumen que uno ha perdido. ¿Y cómo lo repones ese volumen, por ejemplo? Ya estás dentro del plano. ¿Qué Estamos plano en escoges? está en el plano superióstico. Ya, cerca al hueso, para Así que es. nos entiendan bien. El plano superióstico, cuando uno, a ver, vamos a hacer una comparación. El periósteo es cuando uno va a comerse un poquito a la brasa, hay una telita que está pegada Ujú. a los huesitos, ese es el periósteo. Entonces, nosotros también lo tenemos, o sea, de hecho, en la frente o en un montón de estructuras tenemos periósteo y uno puede levantar eso. Y cuando uno levanta esto, es un plano exsangue, muy difícil de disecar y no daña ninguna estructura. Tiene esa bondad. Pero, digamos, hay estructuras, hablando del rostro, donde el periósteo está fijo. Y esto es alrededor del reborde orbitario, de las fosas nasales, ¿no es cierto? Ujú. O hay la emergencia de algunos nervios, por encima del ojo, por debajo del ojo, hay vasitos que uno sabe dónde está, que uno tiene que respetar, hay músculos, como es el músculo de la masticación que uno tiene que respetar, pero existe el espacio quirúrgico que uno lo hace. Entonces uno Le haces una hace incisión una al periósteo. incisión en el surco gingival, uno se pega al huesito y uno diseca en ese plano. Ok. Y uno logra hacer un bolsillo. Un Ya. bolsillo más o menos delimitado por el reborde orbitario, digamos, una línea que va del ángulo interno del ojo hacia la base de la nariz, por otro lado el arco cigomático acá y después en esta zona el músculo macetero y acá el surco gingival. Y uno con un instrumental especial que son los disectores y elevadores y el endoscopio, uno puede levantar estas estructuras sin hacerles daño. O sea, ¿cómo lo levantas? ¿Haces incisión y traccionas? ¿O haces puntos de- No, se introduce el endoscopio con la fuente de luz, si es una pequeña incisión en el surco gingival, y uno diseca hasta el periósteo. Y con con un instrumental que son los disectores, uno literalmente pela el periósteo. Ujú. Y está uno observando con el endoscopio las estructuras vasculares, los ligamentos, en fin, el plano muscular, y uno lo está viendo magnificado en una pantalla de televisión. De tal forma de que uno opera viendo a la pantalla de televisión y uno está manipulando al paciente, ¿no? Entonces uno tiene un control absoluto de las estructuras y no les puede hacer daño porque están magnificadas. Ahora, una vez hecho el bolsillo, uno puede movilizar este tejido que ya está liberado, o puedo yo introducir cosas propias del paciente, como en este caso es la bolita de Bichat, para
aumentar un volumen en forma definitiva, porque es un colgajo de la bola de Bichat que uno la puede colocar donde mejor le vaya al paciente. Pero si estás debajo del periósteo y quieres colocar la bola de Bichat para darle más volumen al rostro que se perdió, ¿la vas a colocar en ese mismo plano o ya buscas otro plano? No. La bolita de Bichat vive en el espacio bucal. Claro. Pero uno la puede extraer, pero no la extrae totalmente, tiene su pedículo. Entonces va a rotar, la voy a hacer rotar donde yo quiero. Ahora, ¿cómo es que lo fijo donde yo quiero? ¿Se acuerdan de la incisión en la región claro, temporal? temporal? Uno introduce un disector, ¿no es cierto? Introduce los manipuladores endoscópicos y la bolita de Bichat suturada es anclada donde previamente, digamos, obedeciendo al estudio previo al preoperatorio, donde hemos decidido poner esa estructura, ¿no? Para básicamente darle una mejor apariencia y aumentar el volumen de la región malar, porque el proceso de envejecimiento, si ustedes recuerdan, uno lo puede observar en la familia, es decir, cuando somos jóvenes tenemos los pómulos bien formados. Cuando va pasando la edad van apareciendo las bolsitas, digamos, palpebrales. Uno va perdiendo el volumen en esta región malar y ese volumen va cayendo hacia abajo, hacia ambas comisuras de los labios, y aparece esta bolita, ¿no? Esta bolita y acá una depresión. Entonces ahí es por efecto de la gravedad. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en el centro de la cara es reponer endoscópicamente ese volumen. Lo estás traccionando y lo fijas hacia arriba. Se fija hacia la región temporal. Claro. Ahora, los tejidos movilizados también son imbrincados hacia la región temporal. O sea, hay pacientes que tienen, digamos, buenos tejidos en la bolita de Bichat, otros que no los tienen. Entonces, para estos últimos, uno imbrinca los tejidos. O sea, porque el tejido ha sido movilizado del músculo macetero y uno puede elevar. Por eso es que este surco disminuye cuando es pronunciado y también el ángulo del labio es mejorado porque todo esto va hacia arriba. Entonces, esa es la virtud de esta técnica. Cuando posteriormente aparecieron los materiales de relleno y el Botox, entonces como que esta técnica que estaba, digamos, en pleno auge, como que disminuyó un poco. Pero ya hemos visto demasiados problemas con el uso de biopolímeros, los famosos biopolímeros. Bueno, y eso lo hablamos todos los programas, sí, ya entonces que es un problema. Eso es que es una alternativa, digamos, rápida, barata. Yo realmente no la aconsejo porque a través de mi vida profesional he visto demasiados problemas, ¿no? Es con el tema de la halogenosis. Sí, que lo tratamos con Berta Marzano, con la doctora Berta Marzano la vez pasada. Vamos a hacer una pequeña incisión y vamos a regresar para ver justamente en qué tipo de pacientes son los que más seleccionas, que son los adecuados. ¿Te parece? Sí, claro. Volvemos, amigos, en unos segundos. La mayoría de accidentes por fuego sucede en el hogar. El 70% afecta a los hogares con menos recursos, el 60% a los niños. Las quemaduras cambian nuestras vidas, no a las quemaduras que traen dolor, invalidez, muerte. Nadie resulta indemne de una grave quemadura. Tuvimos demasiados desastres. Mesa Redonda y Utopía. Más recientes, Santa Anita con 3 bomberos mártires, Cantagallo y Larcomar. Tristeza y lamentos no son suficientes. Podemos y debemos prevenir. A mí nadie me lo dijo. Gran campaña nacional de prevención de quemaduras.
Bien, amigos, de vuelta aquí en el programa con el tema de videoendoscopía en rejuvenecimiento facial. Entonces, con el doctor Osvino Maraví, especialista en esta técnica. Osvino, dime, tu rango de pacientes que se someten a este tipo de cirugía, ¿cuál es? Bueno, la indicación quirúrgica de este tipo de técnica abarca ambos sexos. Uh-huh. Siendo las mujeres las que tienen, digamos, una mayor demanda por este tipo de procedimientos en edades muy disímiles, tan jóvenes como mujeres de 28 a 27 años donde ha habido una pérdida del volumen, o como comentábamos al principio del programa, donde tiene las cejas caídas, digamos, por un rasgo familiar, llamémoslo así. Uh-huh. Y las personas de edad avanzada, donde necesitamos reponer el volumen, que casi es la norma en todo procedimiento, y que se complementan con otras técnicas subcutáneas. O sea, hay que retirar piel también, claro, definitivamente. Básicamente las ritidoplastías, que son las técnicas, digamos, que uno emplea para realizar el rejuvenecimiento facial, así entre comillas, las podemos dividir en tres, ¿no? Las subcutáneas, que son las que utilizan piel solamente, Uh-huh. las subperiósticas, que son en la que yo navego, que son las más profundas, y las intermedias, que están en medio de ambas. Las más populares son las intermedias, pero tienen, digamos, varias consideraciones, ¿no? Entonces, yo pienso que si me preguntasen cuál es la mejor técnica que uno emplearía para un paciente que tiene, digamos, una demanda de cirugía de rejuvenecimiento facial, yo diría que es aquella que el cirujano plástico conoce, pero debería tratar de corregir todo lo que el paciente trae a la consulta. Por ejemplo, los estigmas de la vejez tienen que ser bien entendidos, bien valorados, y el cirujano tiene que ser lo suficientemente honesto y decirle: yo en tu persona puedo corregir tales y tales cosas en base a estas técnicas. Uh-huh. Dentro de estas, a mi modo de ver, una de las más completas para reponer el volumen en forma natural con los tejidos del mismo paciente son las técnicas endoscópicas, pero no tienen indicación absoluta como técnica sola, a no ser que sea en algunos pacientes. Claro. Generalmente cuando uno quiere hacer un tratamiento integral, tiene que hacer videoendoscopía para el centro oval de la cara y técnicas laterales para la parte de la piel. Ya combinada, digamos, cuando el paciente tiene que operarse los párpados o el cuello o la misma cara para lograr un tratamiento integral. Ahora, cuando yo aprendí a hacer estas técnicas, pues eran con anestesia general. Ahora ya no las hacemos de esa manera, ahora es anestesia local y sedación. Y cuando uno piensa en el paciente y le explica bien cómo es ese tratamiento integral, es que lo tiene que hacer en partes, para que no sea demasiado tiempo operatorio y haya demasiado edema o equimosis. Y básicamente se resume en hacer la cirugía endoscópica en una sola vez para el paciente que lo necesita, o en un segundo tiempo las técnicas laterales. En una endoscópica de tercio superior, el tiempo de posoperatorio, ¿cuánto es más o menos? La cirugía en tiempo operatorio para una frontoplastía es 1 hora. Ya, y el posoperatorio. El posoperatorio para la frente sí estamos hablando de 1 semana. 1 semana. Sobre todo cuando uno tiene que trabajar el reborde orbitario y elevar las cejas, Uh-huh. porque a ese nivel están unos nerviositos, que son el nervio supraorbitario y el supratroclear, que uno los estira. Entonces el paciente podría estar un poco incómodo por ese motivo, pero es algo que se maneja pues con analgésicos, esas cosas. Y recordarles que el edema va a bajar por gravedad
Sí, pues. de la frente hacia la cara, ¿no? Sí. Eso, ¿no? Dime, cualquier eventualidad, por ejemplo, alguien que de puro osado, audaz, sin mucho entrenamiento, se lanza después de oír el programa y dice, yo también la hago. ¿Qué complicaciones podría tener en esta a nivel frontal, nomás hablando, Sí. ¿no? Digamos? Yo lo que recomiendo y recomendaría, y siempre le hemos dicho, es de que aquellos médicos especialistas que siendo cirujanos plásticos deseen profundizar sus aptitudes quirúrgicas y tener en su armamentario estas técnicas, Ujú. tendrían que tener una curva de aprendizaje, ¿no? Claro. Definitivamente. Una alternativa más. Y tenerlas, porque son técnicas ciertas que ofrecen buenos resultados, ya comprobados, pero tienen que tener una curva de aprendizaje y tienen que tener la infraestructura necesaria, ¿no? Porque uno necesita un videoendoscopio, necesita unas pinzas especiales para poder tratar en un ambiente adecuado a este tipo de pacientes, ¿no? Esas arruguitas nasales en la parte superior del dorso, cerca al procerus, corrugador, mucha gente a veces se pregunta, quiero también que me elimine eso. ¿Logras eso con la videoendoscopía? Sí, sí se puede hacer quirúrgicamente, pero como comenzamos al principio del programa, luego del gran auge que representó la aparición de estas técnicas por la década del 90, posteriormente apareció la toxina botulínica, Sí, pues. ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que ambas cosas deben complementarse. No podemos tampoco de dejar de mencionarlo, porque la toxina, sí, bien utilizada, tiene sus indicaciones y tiene un sitio muy bien ganado la toxina, pero Hay casos y casos. hay casos pues. y casos, sí. Sí, hay casos y casos. Y mire, yo te digo porque he visto casos que en varones a veces la toxina a nivel frontal no le va tan bien como las famosas patas de gallo, sí, que no hay pierde. Claro. Pero a nivel frontal a veces en algunos le va súper bien y otros no son los pacientes indicados para eso, ¿no? A veces Es cierto. ¿Y por qué es eso? Porque generalmente los varones tenemos los músculos mucho más fuertes, más fuertes, sí. Sí, pues. Así es, Es ¿no? un problema. Entonces no son a veces, no todos, pero hay algunos que no son muy buenos candidatos. Entonces de repente la cirugía sería la mejor opción para Es ellos. una buena opción, hay que tenerla en cuenta. Igual uno tiene que decirle al paciente qué significa esta cirugía y cómo se la tiene que hacer, cómo habría que hacérsela para obtener esos resultados, ¿no? Y para que le quede claro al público, a nivel frontal, en el tercio superior, no existe el retiro de piel. Es el seccionar músculos, elevar cejas, eliminar arrugas, pero no hay Claro, eliminación acá de piel. hay un concepto muy importante que es el concepto de la elasticidad de la piel. La piel como un órgano, tú sabes, es un órgano muy complejo, pero es también muy elástico, de tal forma de que tiene la capacidad de retraerse con el tiempo, entonces Sí, pues. uno no necesita retirarla. Y eso lo veíamos cuando hacíamos tratamientos de alopecias con el uso de expansores, que Sí, pues, hace mucho tiempo Sí, sí. colocamos expansores y para movilizar colgajos pilosos, y uno le hacía hacer un ejercicio previo al paciente que era tirar de la piel, y decirle, cuando la piel esté suficientemente floja, me avisas, y lógico, uno trata de pellizcar acá la piel cabelluda y no puede levantarla, pero con el tiempo uno lo logra. Es Pasa que muy pasa terrible, tiempo sí, también, sí, hay que sí. tener una paciencia Así de es, dioses. sí. Sí. Pero en fin, esa es una de las virtudes de esta técnica, pues, ¿no? Ok, Ofino, vamos a hacer la última incisión y tus recomendaciones para el público. Ya volvemos, amigos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, amigos, de vuelta aquí con la presencia del doctor Osvino Maraví, hablando sobre videoendoscopía en cirugía de rejuvenecimiento facial. Llegamos a la etapa de las recomendaciones, de que estamos todos los programas dando las recomendaciones de todo, pero hay algo que deben ser ustedes, amigos, un poco más
vivos en el asunto cuando traten con un cirujano, aparte de todas las recomendaciones que ha dicho el doctor, explicarles bien la técnica, etcétera, etcétera, es que vean el equipo endoscópico, porque ya es capaz de que en la calle alguien o esté ofreciéndole videoendoscopías con instrumental que no es el correcto, y los engañan. Y de repente no le hacen nada, o le hacen una tragedia, o seccionan un nervio y terminan con una parálisis, etcétera, etcétera. El equipo debe consistir en qué cosas, Osvino, o sea. Sí, tu pregunta es de la mayor importancia. ¿Por qué? Porque si vamos a referirnos a recomendaciones, la primera recomendación es de que ustedes tienen que saber con qué profesional están hablando. Y esto actualmente es muy sencillo porque está la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, donde ustedes pueden llamar, los teléfonos son de manejo público y decir, tal médico es realmente un especialista. Eso es la primera recomendación. Porque lamentablemente en nuestro país, y es de dominio público, existe mucha informalidad. Y justamente, Ricardo, yo te agradezco porque este es un programa que está a la vanguardia de tratar de culturizar a la población, a los pacientes, y que ellos puedan tomar una buena decisión. No, y lo increíble, te digo, Osvino, este programa parece mentira, pero lo ven en muchos países del mundo, gente latina, no necesariamente peruana. Entonces, programas educativos, es bien difícil trabajar con un programa educativo porque es complicado. La gente tiende a aburrirse. Entonces, pero dime, volviendo al tema, o sea, un equipo endoscópico debe consistir de qué, o sea, ¿qué por ejemplo el paciente debe decir, este es el equipo endoscópico que te voy a operar, y de pronto pues el paciente no sabe nada y le muestran cualquier cosa? Sí. O sea, un equipo de videoendoscopía consta de un monitor, que es como un televisor, de una fuente de luz, que es una fuente de luz que es lo que uno va a introducir con el endoscopio, y de una cámara con un videoendoscopio. Entonces, todo esto... Que son flexibles ya. Que son flexibles, o claro, también están los rígidos. Las rígidas también. Y uno puede verlos, y también se debe mostrar pues todo el material instrumental necesario para lograr este cometido. Y esto tiene que hacerse pues en una sala de operaciones, en un centro que tenga todas sus certificaciones, ¿no? Eso está ya, por supuesto que lo damos por sentado. Y no es, y lo tiene que ser un equipo, o sea, el cirujano es asistido por sus asistentes, la enfermera, el circulante, hay un anestesiólogo. Es un procedimiento quirúrgico formal, tiene que hacerse pues con todas las recomendaciones y digamos de manera, pero así muy muy prolija, ¿no? ¿Tú le indicas un vendaje, una vincha, algo de presión allí? ¿Hay riesgo de hematomas, de sangrado, eso o no? Como dijimos al principio de esta entrevista, esta técnica, al tener un manejo, digamos, visual de todas las estructuras y respetar estas estructuras anatómicas, realmente el edema es mínimo. Existe el riesgo de que podría haber un sangrado, pero es mínimo y fácilmente controlable. Podrían haber, a consecuencia de estos, algunos hematomas, pero son mínimos. Pero ahí regresamos al principio, el paciente antes de ser llevado a hacer la operación tiene que ser bien estudiado. Si todas sus constantes están bien, el edema es mínimo y muchas veces hasta le gusta al paciente, porque no hay pues una equimosis marcada, no hay hematomas, ¿no? Y los resultados son vistos inmediatamente, ¿no? Entonces ya tenemos todo claro, y bueno, como es una técnica que va pues a nivel mayormente óseo, ya es mucho más difícil que alguien se aviente a cometer el pecado del intrusismo con técnicas de esto, porque para empezar necesita la máquina, el aparataje especial. No es rellenar y inyectar así porque sí, ¿no? Ya, de hecho tiene un nivel de complejidad mayor,
¿no? Por eso estaría salvada, digamos, un poco esta técnica. Para terminar, quisiera que le hagas una recomendación, porque con la doctora Berta Marzano hay todo un plan que tienen en la Sociedad de Cirugía Plástica y se está esperando una serie de regulaciones, de leyes y todo para evitar justo el intrusismo en la cirugía plástica. Sí, nosotros, siguiendo por supuesto a nuestro órgano rector, que es el Colegio Médico del Perú, que está trabajando bastante acerca del intrusismo, la sociedad no podía ser ajena. Y felizmente tenemos a la doctora Berta Marzano, que es nuestra actual presidenta, y ella está, pero así, digamos, tratar de, primero, educar, y segundo, hacer partícipe a todos los colegas para que de esa manera, una vez que digamos, que llegamos al conocimiento de que uno tiene que tener un respeto por la salud e integridad física de los pacientes, no se puede permitir el intrusismo de ninguna manera. Y esto del intrusismo es algo que proviene de la informalidad, y eso no está bien de ninguna manera porque afecta la salud de nuestros pacientes. Así es, y así es, amigos, poco a poco se está cambiando todo. Es un trabajo muy duro, muy largo, va a demorar mucho tiempo porque no es tan fácil, pero sí se está empezando a tomar orden en todo y se darán cuenta que a todo nivel se está tratando de que entremos en vereda y ordenarnos paulatinamente. Te agradezco, Osvino, tu presencia, realmente es un honor, igual haber tenido a Berta Marzano aquí. Y espero de que, como le dije a ella, no sea la última vez que nos visiten con alguna otra técnica quirúrgica, siempre apoyando y educando al público que anda desorientado en las calles, ¿no? Ricardo, mis palabras de agradecimiento, y cuenta con nosotros y con todo lo que nosotros podemos colaborar de la mejor manera, porque de esa manera, de este modo también estamos educando a nuestra población, ¿no? Así es, así Esa es la idea, sí. Por eso te agradezco, y toda la producción también, y Radio Miraflores, la radio chiquita, corazón grande. Así que, amigos, nos vemos el próximo programa con otro gran invitado. Hasta luego.